siendo como eran, niños en cuerpos de adultos, generosos, desprendidos, despreocupados, soñadores, pero sobre todo queridos. Esa era la característica del mágico, era querido. Él se había dado a querer con su fanaticada. Bueno, vamos a hablar ahora de la trayectoria del Mágico González. Su primer debut lo hizo a los 16 años en la primera división, vistiendo la camiseta de Antel. Eso fue en 1974. Sin embargo, es necesario decir que ya a los 16, aun cuando uno pensaría que es una edad bastante joven, él ya traía una buena formación, porque el papá, que era técnico de fútbol, lo empezó a formar y lo introdujo en el fútbol desde que estaba pequeño. Entonces esa formación sobre los aspectos más importantes del fútbol, de seguro los aprendió y con el tiempo los fue interiorizando, con el tiempo de tanta práctica y tantas explicaciones que el papá le daba, principalmente sobre la estrategia y la técnica de juego. En el Antel hizo 2 temporadas, luego jugó en San Vicente, aquí jugó en el Independiente Fútbol Club de San Vicente, ahí jugó una temporada, después fichado en 1977 por un equipo bastante importante, un equipo santaneco, que fue donde hizo buena parte de su vida profesional. Por eso es que muchas personas pensamos que él es de Santa Ana, pero en realidad es de San Salvador. Fue fichado por el Club Deportivo FAS. FAS significa Futbolistas Asociados Santanecos y se les conoce como Tigrillos. Jugó en la primera división, continuó jugando en la primera división y por él el FAS pagó 60,000 colones. Y fue una buena inversión, pues con el tiempo se vio la inversión. Él le dio cotas de éxito que hasta entonces parecían casi olvidadas. Gracias al mágico, el FAS conquistó 2 veces consecutivas el título de liga y a punto estuvo de coronarse campeón americano, algo que es inimaginable o impensable para un club salvadoreño. Después, con el tiempo, ¿verdad?, cuando ya se tenía él que retirar, eso lo hizo en el 2000, de nuevo se retiró con este equipo, pero ya jubilado, ya retirado del fútbol, no dejó su conocimiento y su trabajo de lado, porque se fue a jugar como entrenador al Houston Dynamo, que está en la mejor liga de fútbol de Estados Unidos. En noviembre de 2011 se convirtió en asistente técnico de la selección salvadoreña. De nuevo volvió a trabajar en la selección, porque ya antes lo había hecho en 1982 y ese fue el catalizador que le permitió dinamizar ese proceso que lo llevó a las ligas internacionales, que lo llevó a jugar en su carrera internacional. Bueno, entonces regresó a la selección en el 2011 y trabajó ahí hasta el 2014. Preparó la selección para la segunda ronda de clasificación de la CONCACAF para el Mundial. En 2018, el presidente del Cádiz vino a San Salvador para convencerle de que regresara a España. ¿Por qué? Bueno, porque querían fundar una escuela de fútbol de niños y sabían que él era la persona adecuada para decirles qué aspectos desarrollar y cómo hacerlo. Bueno, él era el mejor, entonces del mejor se puede obtener lo necesario y lo óptimo para la formación de la futura generación. Entonces los españoles son bien inteligentes. Con respecto a hoy en día, ¿qué se puede decir? Bueno, él tiene una academia de fútbol para jóvenes en San Salvador. Aunque he estado investigando, no he descubierto mucho y parece que no se sabe mucho de esta academia de fútbol. Me imagino que de ahí salen jugadores para la primera liga, pero es algo que no he podido encontrar en ningún lado. Pero sí, si él es el que conduce una academia de fútbol, me imagino que les da una formación de primer nivel a todos esos jóvenes. El 12 de noviembre de 2013 entró en el Salón de la Fama de Fútbol de la ciudad de Pachuca, México. Esto es importante señalarlo, porque ahorita vamos a hablar de su carrera internacional. Y aquí fue cuando se empezó a cimentar el mito de la leyenda, que en realidad no es un mito, fue una leyenda como jugador. Inclusive Maradona llegó a decir que en lo referente a estrategia, el mágico era mejor que él, y Maradona llegó a admitir que sí, que él trataba de imitarlo. Bueno, su carrera internacional la inició en 1982 aquí en El Salvador, jugando para la Selecta. Llegó
llevó a la selecta al Mundial España de 1982. Y ¿se acuerdan de ese partido de la mala suerte en el que golearon al equipo de El Salvador 10-1 porque se anularon 2 goles, no porque hubieran sido 12-1? Bueno, ahí jugó el Mágico y el único partido que anotó El Salvador fue él, ¿verdad? Los demás no lo pudieron anotar y bueno, fue una goleada terrible. Pero ahí él dejó destellos de su habilidad en ese mundial. Es importante señalar que las estrellas son importantes, pero no lo es todo. Con una estrella, un equipo no hace milagros. Se necesita una formación integral. Se necesita que todos los jugadores tengan una formación, que sepan jugar bien y sobre todo que haya coordinación. Porque como dice el refrán, una sola golondrina no hace verano. Eso fue lo que le pasó a la selecta en 1982. Su papel en la selección permitió que él se diera a conocer a nivel internacional. Entonces, varios equipos internacionales prestigiosos lo quisieron agregar a sus líneas. Y en 1982, el Cádiz en Andaluz lo fichó por 7 millones de pesetas y se comprometió a pagar 13 millones más si lo retenía por otro año. Y no van a creerlo, como trabajaba en el FAS, al FAS le pagaron $1.300.000, de los que el Mágico, muy desafortunadamente, solo recibió $60,000 o $6,000. Creo que fue $6,000. El dato no lo he podido investigar bien. Algunas fuentes dicen, pero imagínense, 6,000. O sea, no le dieron ni el 1% de todo ese dineral que había recogido o que había acumulado el FAS. Gracias al trabajo del Mágico, gracias a sus habilidades futbolísticas, no al equipo que estaba recibiendo ese dinero. Bueno, su debut oficial en el Cádiz fue el 11 de septiembre de 1982 en el equipo del Cádiz versus Murcia, en el cual los resultados fueron 1-3 a favor del Murcia. Gracias a sus goles espectaculares y su juego ofensivo, se ganó a la afición española. La afición española con el tiempo lo llegó a amar, pero también se desencantó por el otro lado de la moneda del Mágico González. Ya vamos a hablar y ya vamos a explicar qué fue eso. En el Cádiz, como en El Salvador, lo empezaron a llamar Mago, pero cuando vieron sus acrobacias y la calidad de juego que tenía y los juegos espectaculares que lograba, bueno, que le cambiaron el nombre de Mago a Mágico. Ahí es cuando el mito, o la leyenda, mejor dicho, se empieza a formar. Con las jugadas del Mágico, el Cádiz llegó a primera división. Bueno, a lo largo de los años el Cádiz bajó y subió, y eso tenía mucho que ver con el papel que desempeñaba el Mágico en ese equipo. En el Cádiz fue un extraordinario jugador y eso le valió que se le permitieran sus indisciplinas. Ese es el otro lado de la moneda. Llegaba tarde a entrenos porque se quedaba dormido y bueno, porque era un bohemio, amaba la vida bohemia y no podemos juzgar a nadie por eso. Por esa razón se le contrató un empleado de club para que lo despertara. Imagínense, eso es increíble. Era tan difícil para él madrugar o levantarse temprano debido a la vida bohemia que tenía, que le tuvieron que contratar un empleado para que lo despertara en las mañanas. Debido a esta indisciplina, ¿verdad?, que le costaba cumplir con los horarios por su bohemia, le impusieron multas altas y también se le quitó la titularidad de muchos partidos posteriores. Pero debido a que la afición lo amaba, debido a que se había dado a querer con la afición del estadio Ramón de Carranza, bueno, el equipo tuvo muchas veces que perdonarle todo y volverse flexible con el Mágico. Ante esto, el Mágico comentó: reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy irresponsable y un mal profesional y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida, lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Solo juego por divertirme. Y cabal, eso demostró el Mágico a lo largo de su carrera, ¿verdad? Que jugaba por divertirse. Ni siquiera jugaba por hacer dinero, porque pudo haber hecho bastante dinero, pero varias oportunidades que le surgieron las hizo de lado.
En 1983-84 el Cádiz descendió a la segunda liga. Entonces, bueno, se vieron obligados a vender al Mágico. Aquí fue cuando equipos importantes le empezaron a hacer ofertas. El Paris Saint-Germain y el Florentina lo quisieron fichar, pero el Mágico rechazó las ofertas porque se sentía mejor en el Cádiz. En realidad, por lo que he leído, prefirió quedarse en el Cádiz porque ahí le tenían bastante paciencia con su indisciplina. Y él sabía que en estos otros equipos le iban a exigir más y, bueno, quizás él no sentía que era capaz de cumplir con regímenes bastante estrictos. En 1984, el Barcelona, junto a Diego Maradona, se lo llevaron en una gira por Estados Unidos. Marcó un gol en un amistoso y mostró un excelente nivel. Sin embargo, el Barça, aunque pensaron en contratarlo, no lo hicieron por su indisciplina. De acuerdo a los mitos, de acuerdo a los chambres, en una ocasión se quedó acostado en el hotel con una muchacha en California y hubo un supuesto incendio y sonaron las alarmas, pero él no se levantó. Entonces ahí fue cuando el Barça dijo, no, quizás mejor no trabajamos con ese muchacho. Siempre por su indisciplina y diferencias con el entrenador en el Cádiz, en la temporada 84-85, lo traspasaron al Real Valladolid, donde el club lo quiso poner en línea. O sea, lo quisieron poner en su puesto. Aquí te vamos a amansar, ¿verdad? Aquí te vamos a domesticar. Pero no, el Mágico era indomesticable, era salvaje. Entonces, sintiéndose el acosado, terminó regresando al Cádiz en la temporada del 86 y el 87, no antes sin haber navegado sin rumbo en países de América. Regresó al Cádiz, pero en condiciones adversas de salario. Recibía 700 por partida jugada. Bueno, no sé si $700 haya sido poco o bastante dinero para esos años. En los 70, $700 era bastante dinero realmente. Curiosidad sobre el Mágico. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo considera el mejor jugador en la historia de Centroamérica del siglo XX. Bueno, después de su vida profesional en España, después de haber realizado una gran trayectoria en el extranjero, regresó a El Salvador. Jorge González regresó y bueno, estuvo jugando aquí en el FAS. De nuevo empezó a trabajar con el FAS. Jorge González permaneció en el club español hasta el 6 de junio de 1991, donde jugó muchos partidos. Sin embargo, el último año le pusieron una demanda por violación. Esta demanda la arregló con una indemnización, pero eso hizo que dejara de jugar un año. Pues de seguro fue por el proceso penal legal que tuvo que seguir. Entonces ese año no pudo jugar mucho. Después regresó a El Salvador ese mismo año en el 91 y se incorporó de nuevo al FAS, donde militó hasta el año 2000. Que es cuando se jubiló como jugador, pero lo llamaron a la Select, donde fue convocado como entrenador. Bueno, ahora hablemos de algo importante, la técnica de juego de el Mágico González. Ustedes pueden encontrar infinidad de videos en YouTube sobre el Mágico, pero todos son generalidades y muchos videos son hechos por extranjeros. Entonces yo por eso lo estoy haciendo, porque soy salvadoreño, me siento orgulloso del Mágico y como decimos los salvadoreños, lo siento en el corazón, ¿verdad? Lo siento en el alma, al Mágico porque es salvadoreño, ¿verdad? Y de alguna manera me identifico con él. Hugo Vaca lo cuenta a la perfección en el reportaje de la prensa gráfica. Era un murmullo que pronto se convertía en un rugido. Todos los aficionados aguardaban comiéndose las uñas, unidos por aquel secreto compartido. Se la va a hacer, se la va a hacer, se la va a hacer, se la hizo. Esa era la famosa culebrita. Bueno, ese párrafo nos está hablando sobre la técnica de juego del Mágico. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero lo voy a volver a señalar. Buena parte de su técnica de juego, de seguro la aprendió de su padre, que fue un técnico de fútbol, y le inició a él y a sus hermanos en el fútbol cuando estaban pequeños. Imagínense crecer jugando, pero él llegó a crecer jugando y interiorizó tanto el fútbol que él lo llegó a manejar, la pelota la llegó a manejar como parte de su cuerpo. Y bueno, no solo es el caso de el Mágico González, muchos grandes jugadores del fútbol ha sido gente que viene de las barriadas, gente que viene de estratos bajos, gente que desde pequeños
por alguna razón se iniciaron en el fútbol y se compenetraron bastante en este deporte. ¿Cuál era una de sus características? Los goles espectaculares. Y por lo general, una de sus estrategias era el juego que se conocía en El Salvador como la culebra macheteada. Llegó esta expresión a Cádiz y todo el mundo, ¿y qué es la culebra macheteada? Bueno, ahí el mágico se los demostró, ir corriendo, traspasar varios jugadores en un juego que pareciera bastante imposible, ¿verdad? Iba haciendo zigzags, girando, dando vueltas hasta que llegaba al final de la cancha y hacía el pase o anotaba el gol. Eso era una forma de jugar que parece ser que en España no se conocía. Bueno, él era delantero con una concepción de juego ofensivo. Eso era otra de sus características. Y manejó el balón de manera extraordinaria. Y esto le permitió realizar piruetas pocas veces logradas por los demás jugadores gracias a la sensibilidad que tenía en los pies. O sea, llegó a fundirse, a fusionarse con la pelota. Llegó a tener la capacidad de hacer que la pelota se moviera y se comportara como él quería y como pocos pueden hacerlo. En una ocasión el portero Super Paco le hizo un gol de falta directa, pese que se había posicionado 7 jugadores en la barrera. Super Paco le dijo: te regalo el barco si lo repites. ¿Y qué sucedió? Bueno, el mágico repitió la goleada. Algo importante que decía su entrenador Vidal es que él tenía deficiencias físicas y psicológicas y que su desarrollo físico y psicológico no era bueno. Él decía de hecho que era malo, pero las ocultaba con su buena técnica y estrategia. Esto era lo que ya habíamos señalado anteriormente. Entonces de aquí se puede concluir que para el fútbol, más que buena musculatura, más que buena formación física, es también importante la técnica y la estrategia. Bueno, no se puede dejar la formación física y psicológica de lado, ¿verdad? Pero lo que nos está indicando esto es que la técnica y la estrategia son fundamentales para hacer un juego adecuado. Y él decía, él lo realiza tanto a nivel de pase de pelotas, pero y también a nivel mental, que es donde está mapeando y viendo cómo va a realizar la técnica. Él decía, nunca he visto un jugador con la calidad técnica que tenía Jorge, tanto con la cabeza como con el pie, era lo que les estaba diciendo. Eso era lo que decía su entrenador del Cádiz, David Vidal. El mismo entrenador llegó a señalar que el mágico era técnicamente mejor que el Maradona, y también Maradona lo aceptó. Y llegó a aceptar que él lo imitó varias veces. En el Cádiz no le gustaba el trabajo físico, solo el ejercicio con el balón. Ahí está lo que estamos diciendo. Bueno, el problema de que no le gusta el trabajo físico es que para jugar fútbol se necesita una resistencia increíble. Entonces el trabajo físico permite desarrollar la resistencia. Pero por lo visto, quizás él no necesitaba mucho el ejercicio físico. Bueno, entonces ahora vamos a analizar unos datos estadísticos sobre las temporadas que jugó el Mágico González como profesional del fútbol. Aquí tenemos la primera tabla. En esta tabla tenemos las temporadas. Vamos del 75 al 99. Y aquí tenemos los equipos. Aquí tenemos la categoría, primera división. La mayor parte del tiempo en España o en El Salvador. Y hasta en sus últimos días de juego siempre estuvo, miren, interesante, en la primera división. Solo hay 2 temporadas en el Cádiz que las hizo en la segunda división. Eso es cuando el Cádiz bajó de división, es el 82-83 y el 84-85. También tenemos los goles, 14-14-1, y aquí creo que tenemos, no sé, PJ, tal vez sea puntajes, no sé. Bueno, vamos a obviar esto. Veamos 75-76 Antel, no hay registro. Independiente de San Vicente, del 75 al 77, pero es que no hay registro. Pero ahí tenemos el FAS. Estuvo en el FAS del 77 al 81, no al 82 en primera división. Tampoco tenemos registro. El primer año en el Cádiz, el 82 y el 83, anotó 14 goles. Bastante, es un año. El 83 y el 84, primera división. No, el primer año en el Cádiz fue segunda división. El segundo año en el Cádiz, 83-84, ¿verdad? Que ya es cuando él tenía 26 años, anotó 14 goles, o sea que mantiene el promedio. Y sube a la primera división el Cádiz gracias al mágico. De ahí del 84 al 85 baja el Cádiz, juega en segunda división, pero solo anotó un gol. Habría que ver qué sucedió ese año. En el Valladolid tiene 9 juegos,
este es número de juegos, tiene 9 juegos y 2 goles. Después en el Cádiz del 86 al 87 tiene 7 goles, 34 juegos. Del 87 al 88 tiene 10, 30 goles. O sea que el 87 y el 88 fue uno de sus mejores años. Miren, porque en 2 años, en 30 juegos, anotó 10 goles. Y en el año anterior había anotado 7. De ahí tenemos el 88-89, Cádiz, 8 goles en 33 juegos. El 89-90, 3 goles para 17, no fue su mejor temporada. Y la del 90 al 91, que es cuando creo le pusieron la demanda por violación, jugó 5 partidos y no tiene ningún juego. Bueno, entonces veamos a nivel internacional cuál fue su mejor temporada. Podríamos decir que fue la del 82 y el 83 en el Cádiz, la del 83 y el 84, y podríamos decir también que fue la del 87 y el 88, pero la del 83 y el 84 son 33, 31 juegos y marcó 14 goles. Entonces quizás el mejor año del Mágico fue ese año en el que jugó 30 partidos y anotó 10 goles. Su mejor temporada es 87-88. No sé si estos serán los promedios que se mantienen hoy en día o si los jugadores anotarán más. Realmente no lo creo, pero sí estoy sorprendido y esperaba que el número de goles fuera mayor. Aquí tenemos otra tabla, los clubes. Aquí tenemos los clubes desde que empezó hasta que terminó. Y tenemos los partidos, los goles y el promedio. El promedio es importante, ¿verdad? Tenemos el Antel, el Independiente Fútbol del 76 al 77, el Antel del 75 al 76, que es cuando empezó con 16 años. Y miren, tiene 33 partidos y 13 goles. Ya en un año anotó 13 goles y tuvo un promedio de 39. O sea que empezó jugando bien, empezó con un promedio bastante alto. De ahí se va al FAS, 77 al 82 no hay registro, pero de ahí tenemos en el Cádiz del 82 al 84, 37 goles, miren, en 84 partidos, y el promedio le sube a .44. De ahí el Real Valladolid, 3 goles y jugó 10 partidos. Esto es en el 85 y el promedio es de 0.30. De ahí tenemos a España del 86 al 91. Estos ya son 5 años, 135 partidos, 40 goles y el promedio le baja a 30. Tiene sentido porque los goles se distribuyen entre más partidos. Y de ahí el FAS del 91 al 99 son 8 años. Jugó 193 partidos y hizo 72 goles. Y el promedio le subió a 0.37. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que de acuerdo al promedio, al índice que tenemos aquí, el mejor año del Mágico González fueron esos años del 82 al 84, en el que en 84 partidos anotó 37 goles y el promedio fue de 0.44. Vemos aquí lo que tenemos, es la portada del diario El Salvador y este es de 1982 y esta es la selecta que se va para España. Aquí tenemos la selecta y bueno, habían magníficos jugadores, ¿verdad? El Hueso, José Humberto Hueso era un buen jugador, Joaquín Alfonso, José Rugamas, y el Mágico lo tenemos, veamos dónde está el Mágico. Aquí está, José Alberto González. Bueno, el Mágico fue el que llevó la selección al Mundial del 82 y hasta donde yo sé es el único Mundial en el que hemos estado. Entonces es verdad que nos golearon, pero también es verdad que en ese proceso, en esa selección, el equipo salvadoreño anotó bastantes goles. Y ahí fue donde se lució el Mágico. Y bueno, ahí fue donde inició su carrera internacional, porque después los clubes internacionales lo quisieron contratar y querían que trabajara con él. Curiosidad. Su profesión de futbolista la alternó con trabajos de motorista, entre otras por los problemas y inestabilidad laboral que le ocasionó su indisciplina. Bueno, esto tiene bastantes interpretaciones. Alguna persona diría, sí, pero es que eso es algo que cosechó por su mal conducta, su irresponsabilidad y por no haber aprovechado las oportunidades. Pero también tiene otra interpretación. El Mágico era tan humanista
tenía una sensibilidad moral tan alta que él no jugaba por dinero. Y él de hecho lo decía: yo juego por diversión, porque me gusta. No era una persona ambiciosa. Entonces tampoco era una persona narcisista, orgullosa. Imagínense, siendo la persona que llegó a ser la leyenda, andaba trabajando de motorista aquí en San Salvador. Parece que había comprado un taxi, entonces andaba taxiando en San Salvador. Ahí pienso yo que también el Estado tuvo mucho que ver, el abandono que el Estado salvadoreño hace de sus ciudadanos y también de las figuras históricas de nuestro país. Es bien sabido que muchos escritores muy famosos y muy buenos han terminado en la calle y hayan muerto, pero porque el Estado los ha descuidado. El Mágico, siendo la leyenda que era, tenía que haber recibido una pensión del Estado. El Estado, desde que vino, bueno, te damos una pensión porque vos sos identidad salvadoreña y vos has hecho lo que nadie ha hecho por El Salvador, ¿verdad? Poner el pecho en alto, ¿verdad? Demostrar que los salvadoreños somos capaces de cosas grandes y mostrar al mundo que nosotros también existimos. Entonces el Mágico anduvo trabajando de motorista. Vamos a hablar de los premios que recibió o ha recibido, mejor dicho, en vida el Mágico. En el 2001 le hicieron un homenaje en el Cádiz. Y bueno, un partido benéfico que sirvió para las víctimas del terremoto en El Salvador en el año 2001. En el 2003 la Asamblea Legislativa lo nombró hijo meritísimo y el estadio, para ese entonces conocido como Flor Blanca, en su honor pasó a llamarse Estadio Nacional Jorge Mágico González. En 2003 fue nombrado el mejor futbolista salvadoreño por la prensa salvadoreña. En 2006 Maradona lo invita a realizar una exhibición de fútbol entre antiguos exjugadores argentinos y salvadoreños. El partido quedó 5-1. Pero las dos leyendas estaban haciendo su última exhibición. En el 2006 el FAS realizó un partido para homenajearlo. En el 2007 la selección salvadoreña lo invitó a jugar para homenajearlo una vez más y jugó con la selección nacional de Hungría de 1982. En 2006 el escritor Giovanni Galeas presentó la obra teatral San Mago, patrón de estadio. En 2011 una encuesta española afirmó que el mejor gol de la historia fue realizado por el Mágico al Barça en la temporada del 87 y el 88, en la que superó a futbolistas como Ronaldo, Messi, Zidane y otros. Eso es algo que realmente hace que uno sienta orgullo. Imagínense, el mejor futbolista en el mundo superó a otras estrellas en la calidad de gol, que fue histórica y fue la mejor en cuanto a calidad. Es algo para sentirse muy orgulloso del Mágico. El 22 de abril de 2013 fue elegido para formar parte del Salón de la Fama de Fútbol en Pachuca, México. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Él recibió el premio de manera bastante humilde y en ningún momento fue narcisista, como son muchos políticos de nuestro país, que siendo nada, que no teniendo ninguna capacidad ni administrativa ni educativa, se creen la gran cosa y venden menos a los demás. No, él dijo: recibo este premio en nombre de todos los jugadores y compatriotas centroamericanos. Y yo tengo la dicha de haber sido seleccionado o elegido en calidad de representar a todos estos jugadores centroamericanos. Imagínense qué muestra de humildad. Eso es algo muy digno de admiración. El 28 de agosto de 2014 se le hizo otro homenaje con exfutbolistas salvadoreños y del Cádiz. Y aquí los resultados del equipo fueron más satisfactorios. Del partido quedó 3-3. En diciembre de 2015, el escritor gaditano Enrique Alsina publica el libro Mágico González, la leyenda, en el que hace retrato de su personalidad y su trayectoria deportiva. Si pueden comprar este libro, cómprenlo. Está muy interesante. Yo no lo he leído, pero sí lo pueden comprar en Amazon. Amazon no me está dando ni 5 por esto, pero tenemos que aprender nuestra historia salvadoreña y esta es una figura histórica que vale la pena leer y conocer para que sintamos orgullo de nosotros mismos, para que nos sintamos felices de ser lo que somos. Búsquenlo en Amazonas y lo compran.
decirte que si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte a mi canal y tampoco olvides darle like a mi video. Estoy tratando de hacer canales educativos, a diferencia de lo que hacen muchos youtubers en internet. Investigo para poder crear videos interesantes y videos de los que uno aprenda bastante, pero también hago acopio de todo ese conocimiento que aprendí en la universidad. Entonces, suscríbete. Y recuerda que este canal es sobre historia, fotografía, videografía y algunos temas interesantes que nos puedan ayudar a formarnos como seres humanos. Todas las leyendas giran en torno a historias estrambóticas, curiosas y muy interesantes. Pues bueno, el mágico como leyenda no es la excepción. Hay muchas curiosidades en torno al mágico y aquí tengo algunas de ellas. Las voy a leer y tú me dices qué piensas y si te llama la atención o no. Ahí lo escribes ahí abajo. No olvides dejar tu comentario. El mágico González no es salvadoreño. Bueno, en realidad descubrí que hay un mágico González en Argentina y la coincidencia es que también es futbolista y en Argentina goza de cierta fama. Así que si lo buscas en internet, asegúrate de no poner Argentina, porque es probable que encuentres a ese otro mágico que no es el mágico salvadoreño. Su apodo le fue asignado en un partido entre Antel y Club Deportivo Águila, cuyo resultado fue 3-1. Se lo asignó Rosalío Hernández, comentarista, que lo llamó el mago. Bueno, cuando se fue a España, al ver sus jugadas espectaculares, los españoles cambiaron mago a mágico. Por eso es que lo conocemos como el mágico González. El 31 de marzo de 1984, en un partido de Cádiz contra el Barça, en la semifinal del trofeo Ramón de Carranza, el mágico no llegaba. Estaban jugando primer tiempo y el mágico no aparecía y el Cádiz iba perdiendo 3-0. De repente se hace el milagro. Aparece el mágico, pero ya le habían asignado su camiseta a alguien más, el número 11. Sin embargo, lo metieron a jugar porque era desesperada la situación. ¿Qué creen que pasó? Anotó 2 goles y dio 2 asistencias, con lo cual hizo que el Cádiz alcanzara la victoria y el resultado del partido fue 4-3. Así pudo el equipo obtener el pase final. No lo van a creer, ese gran cantante que a muchos nos gusta, Alejandro Sanz, porque produce música interesante. Él lo considera uno de sus ídolos del fútbol cadista. Y bueno, lo que ya les había comentado anteriormente, Maradona ha declaró en multitud de ocasiones que lo consideraba mejor jugador que él. Se llevó a dirigentes salvadoreños a España para que lo convencieran de dejar sus fiestas y conducta juerguera, pero no funcionó. O sea que el Cádiz dijo, llevemos gente de Salvador y que lo convenzan, ¿verdad? Pero no funcionó. El mágico seguía en las suyas. El Cádiz disfrutó de un jugador que técnicamente tiene muy pocos rivales en la historia del fútbol mundial, pero cuya peculiaridad y idiosincrasia le impidió jugar en equipos de mayor prestigio que le hubieran catapultado a una fama aún mayor. Él lo tenía claro, quería estar en un sitio donde fuera feliz. Por eso se quedó en el Cádiz. Bueno, ahora van las conclusiones. ¿Qué puedo concluir de la vida de el mágico González? Como salvadoreño he tenido una idea extraordinaria. No sé si ustedes la van a compartir. Ahí escriban su comentario. Su carácter bohemio y su indisciplina no le permitieron llegar a convertirse en una estrella a nivel internacional en equipos de mayor magnitud. Bueno, es la primera conclusión. En realidad sí se convirtió en una estrella, pero no llegó a acumular bastante capital y no llegó a alcanzar mayor gloria porque de alguna manera su indisciplina lo afectó. Y también porque él prefirió quedarse en el Cádiz y su prioridad nunca fue hacer dinero. Segunda conclusión, la vida de este deportista es un elogio a la imperfección y a la libertad, lo cual no le impediría ser considerado en 1999 el mejor jugador salvadoreño del siglo XX. Aun con su indisciplina e imperfección, él siempre buscó la libertad. Y aún así, ha llegado a ser el mejor jugador salvadoreño y centroamericano del siglo XX. Eso es algo increíble, imagínense, sin tener disciplina. Si hubiera sido disciplinado, no sabemos qué cosas hubiera hecho. Al mágico, bueno, tercera conclusión, al mágico se le podría tomar en la historia nacional como un modelo de ciudadano. Eso es lo que yo digo. En El Salvador
hay bastantes modelos y figuras importantes en nuestra historia, pero no gozan del carisma que tiene el mágico. Yo admiro a Monseñor Romero y es una figura relevante en la historia de El Salvador, pero él es un contexto diferente, es otra situación, ¿verdad? El mágico despierta emoción, entonces debería de considerársele un modelo ciudadano a ser imitado en lo referente a su virtuosismo con lo que se entregó a lo que él amaba hacer, o sea, el fútbol, pero también en lo referente a sus valores de amistad desinteresada, la honestidad y la humildad en los momentos de su gloria, que cualquier mortal no podría dejar de vivir sin arrogancia. Lo que les decía anteriormente, tenemos diputados, tenemos políticos, tenemos gente de renombre, entre comillas, que sin tener la capacidad son unos grandes arrogantes. En cambio, el mágico, que sí es una estrella a nivel mundial, siempre demostró humildad y honestidad. Entonces, para mí que el Ministerio de Educación debería describir la biografía del mágico, señalar sus puntos importantes, hablar de su relevancia a nivel mundial como uno de los grandes jugadores de fútbol. Y bueno, esta biografía los niños deberían de leerla en las escuelas, ¿verdad? No necesariamente hablando de su indisciplina y de su vida bohemia, pero sí señalando los valores y de los logros que llegó a alcanzar. Para mí es una figura importante que la podemos tomar como modelo, especialmente porque despierta simpatía y nos hace sentir orgullosos de lo que nosotros somos. Esos valores lo convierten en excelente ícono nacional, un ejemplo a seguir por los salvadoreños, ¿verdad? Entonces necesitamos una biografía simple para que la lean los niños en tercer ciclo, para que la lean los adolescentes en bachillerato y para que la lean en tercer grado. Y despertemos en los niños el respeto y el orgullo de ser salvadoreño, que es lo que muchos no tenemos, porque no conocemos ni nuestra historia, ni nuestras figuras relevantes en la historia salvadoreña. Siguiente conclusión: para el mágico el fútbol era un juego, no una actividad de alta competencia en la que tuviera que probar su maravillosa habilidad en los grandes clubes del mundo. O sea, él no utilizó el juego, sus habilidades en el fútbol para acumular capital o para probar a nivel internacional lo que él era. No, él lo jugaba porque le gustaba. Y bueno, hoy en día ningún jugador de fútbol va a jugar sin tener esa idea, ¿verdad? De hacer dinero. Y bueno, el mágico tenía una característica. En las calles del Cádiz lo conocían por echarse partidos con niños en los parques. Imaginan Messi que pase todo el día jugando en la calle con los niños. No, eso no sucede. Hoy son endiosados, ¿verdad? Entonces ni siquiera bajan a mezclarse mucho con la fanaticada. Entonces eso es algo importante que le da mucho valor como figura histórica nacional o como ícono nacional a la figura del Mágico González. Otra conclusión: en la cultura del pueblo salvadoreño, el mágico dejó grabada su imagen en la fanaticada del fútbol. Le dio verdadero sentido de identidad a los salvadoreños con sus habilidades futboleras y reconocimiento que alcanzó el mundo. Bueno, en otros países la historia estudia la cultura pop, ¿verdad? Lo que ellos llaman cultura pop. Y bueno, incluso en algunos institutos y escuelas esto se evalúa. Aquí en El Salvador la academia como que es bastante estricta y no lo hace, ¿verdad? Pero sí, figuras como el mágico hay que estudiarlas. El mágico es bastante difícil de comprender, ¿verdad? Es bastante difícil de comprender, pero tiene aportes importantes para nuestra cultura en El Salvador. Ser salvadoreño y hablar del mágico es un orgullo de nacionalidad, y en el imaginario nos muestra lo lejos que puede llegar el salvadoreño aun cuando viva en la tierra de muchos problemas. El mágico en la cultura popular es una figura que vive la vida para disfrutarla, y a pesar de ello representa valores como la humildad, el desprendimiento de lo material como razón principal de vivir. Ahí está. Aparte de que le dio bastante relevancia al fútbol en nuestra cultura. Muchas personas quizás empezaron a practicar el fútbol porque admiraban a Mágico. Me están llamando, pero no voy a contestar porque estoy haciendo este video y no quiero cortarlo ahorita. Así que ignoren ese ruido del teléfono. Y aquí viene mi última conclusión. Y esto es algo que
casi nunca se habla. El mágico vivió su vida en un contexto histórico de crisis en El Salvador. Creció en la crisis económica, política y social en que se hundía el país en ese momento. Y eso es algo que no se habla mucho, pero hay que señalarlo y hasta hay que investigarlo. ¿Cuáles fueron sus experiencias durante la guerra? ¿Fue víctima de alguna manera de esa violencia? Tal vez su bohemia en parte haya estado influenciada por los eventos históricos estresantes que acontecían en el país. Afortunadamente, la parte dura de la guerra la pasó en España y cuando regresó estaba la nación a un año de firmar los acuerdos de paz. Pero en algo debe haber afectado a su familia y a su psiquis la violencia que se vivía en ese tiempo. Entonces, imagínense, nació en el 58, de 58 a 68, hasta 70, digamos que su infancia, 70 su adolescencia. Pero ¿y qué está sucediendo en el 70 en El Salvador? No gobiernan militares, ¿verdad? Hay crisis económica, hay bastante pobreza, hay represión y se roban las elecciones y bueno, todo esto termina repercutiendo en la guerra de los 80, que ya el mágico no vivió en El Salvador, pero se fue a España, pero su familia la dejó aquí. Entonces es probable que haya vivido con esas preocupaciones. Habría que preguntarse si todo ese estrés histórico de crisis económica, política y social no afectó sus psiques.